Bendiciones, mis amados, qué bueno estar con ustedes en esta preciosa mañana desde la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Aceituna, la triple frontera entre Moca, Aguadilla e Isabela. Nos encontramos en lo que ha sido el seminario de capacitación pastoral en la región de Puerto Rico del Concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Quien les habla, Bill Peyot, originando en nuestra página Ministerio Estudiando Profético, también construido Sport and Social Media Communication, la página del programa Reflexionemos y la página de la Iglesia Asamblea de Dios en las talleres en Santurce, Iglesia de Nazaret, del pastor Denzel Vázquez, y 100 páginas adicionales que se han unido a esta transmisión exclusiva. Conmigo se encuentra una de las personas más reconocidas a nivel mundial. Hablo del director de Iberoamérica de Enfoque a la Familia, el doctor Sisto Porras. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dios mío, ¿y cómo usted hace tanto? Extraordinario lo que hacen, los felicito, qué privilegio estar con ustedes. Tercera generación, un privilegio nuestro, que nosotros, tercera generación de pastores. Wow, gloria a Dios. Que son palabras mayores. Estuvimos analizando un poco su carrera y ver que usted es una tercera generación de pastor y sus papas, sus abuelos fueron los pioneros de Pentecostés, sí, allá en Costa Rica. Háblanos un poco sobre ese particular. Bueno, era 1930, una misionera vino de Europa, evangelizó a mi abuelito, era uno de los primeros predicadores en el pueblo. Eso llevó a que se establecieran iglesias por primera vez. Esa misionera murió ahí en Costa Rica, evangelizando a los abuelos. Luego mi abuelito muere y mi papá y mis tíos son educados en el Evangelio de niños. Yo escuché a mi papá predicar varias veces, aunque él mezcló la política y el ser empresario con ese llamado ministerial. Y después nosotros, ahora tengo el honor que mis hijos están en el ministerio también con nosotros, y ya tuve el privilegio de haber predicado con mi nieto. O sea, una quinta generación. Así es. Así que es algo extraordinario. Enfoque a la familia con el Dr. Dobson, el bestseller que sacó, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, abre una brecha al ponerlo a usted como el portavoz de Hispanoamérica, de Iberoamérica, ya que siempre hemos escuchado la voz del Dr. Dobson, pero de repente cuando escuchamos Sisto Porras, primero que usted hizo marcó un antes y un después, ya que mencionaba que siempre cuando hacía su conclusión mencionaba al Dr. Dobson. Sí. Luego, al final, cuando va dándole forma a su ministerio con el Dr. Dobson, cierra ese ciclo y comenzaba a la parte final, Sisto Porras para enfocar a la familia. ¿Cómo se crea ese puente o ese legado, vamos a llamarlo de esta manera, entre el Dr. James Dobson y usted? Muy bien, antes de dar mi respuesta quiero felicitarte. Eres la persona que mejor ha investigado la historia de lo que hemos hecho. Quiero felicitarte porque eso habla de tu profesionalismo y de tu capacidad de hacerlo con excelencia. Esto que tú mencionas es un detalle que tal vez nunca lo hemos comentado, pero lo voy a explicar hoy. Cuando el doctor Dobson en los años 90 planea su sucesión, él sueña que la nueva generación de Focus on the Family tenga el color de piel, como lo decía él, el idioma de cada región. Eso hizo que él tomara a alguien de Egipto para Medio Oriente, alguien de Malasia para Asia, alguien de Canadá para la oficina en Canadá, alguien de Inglaterra para Europa, alguien de Sudáfrica para África, y a mí. ¿Cómo yo llego? Yo llego porque empecé a enseñar el programa de educación sexual sin excusas, un programa de educación sexual fundamentado en valores, y comencé a enseñar en toda Latinoamérica, y esto llevó a que me llevaran a Enfoque a la Familia, a darle testimonio al doctor Dobson en un almuerzo donde yo leía nervioso. Yo no era parte aquello era increíble. Yo no era parte de Enfoque a la Familia, era un expositor externo, y ellos comenzaron a buscar un experto en temas de familia para abrir una oficina que atendiera ese crecimiento. Varias personas fueron, pero en una reunión con Jim Davy, que hoy es el sucesor del Dr. Dobson y era el director de todo lo internacional, él me preguntó, ¿y
¿tú qué haces? Digo, bueno, yo enseño el 90% de mi tiempo el programa de educación sexual. Y nunca olvido su mirada y le dijo a Reed Olson, que era el director para América Latina, no busques más, él es la persona. Ahí nació esta historia. Posteriormente, un día iba yo en el vehículo y Reed Olson, quien era mi jefe, yo empecé la oficina en Costa Rica, entonces fui primero el director para Costa Rica, y yo ya comenzaba a dirigir el trabajo hacia América Latina. Reed Olson me dijo, el doctor Dobson quiere hacer algo con usted que no ha hecho con nadie. A ver, ¿qué es? Dice, quiere que usted sea la voz y la imagen de enfoque a la familia, y van a hacerlo progresivamente. En la primera etapa, todos los escritos que yo utilizaba eran los escritos del doctor Dobson. Voy a contar algo que es íntimo. El hecho de que yo dijera, soy Sixto Porras a nombre del doctor Dobson, enfoque a la familia, que algunas personas me preguntaban, ¿por qué usted, si tiene contenido, habla a nombre de otra persona? Es porque el doctor Dobson lo estaba haciendo intencionalmente para que yo me levantara sobre su reputación. Y como el caso de Moisés y Josué. Exacto. Y eso es algo que yo agradezco, valoro y aprecio, porque el doctor Dobson no daba su nombre a cualquier persona. Eso es algo que yo aprecio del doctor Dobson. Él nos mentoreó por unos 15 años, que duró la transición, nos prepararon, nos entrenaron, nos formaron. Mi formación académica formal es en leyes, yo soy abogado, pero Dios me llamó al Ministerio de Familia, y entonces he tenido estos 25 años donde sigo estudiando, preparándome, investigando para hacer lo que hago. Pero eso hizo el doctor Dobson. Luego él daba 3 programas de radio, luego yo 2, y luego yo 3, el 2, y ya yo comencé a hacerlo. Pero esa es gracia de Dios. Yo tengo que decir que yo no soy el sucesor del doctor Dobson. Yo me levanto sobre el trabajo que él hizo. El doctor Dobson es el doctor Dobson. Y es incomparable, o sea, uno de los expertos en temas de familia más reconocidos en el mundo, y por la gracia de Dios me permitió servir a su lado y continuar este trabajo. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo para la universidad y me recuerdo una profesora católica, la doctora Emena Sario García, y me dijo, quiero que tú hables sobre Dios como teoría, y usamos como base el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y cosas de la vida, el día antes, lo digo como testimonio, mi abuela caía en coma. Dios mío. El día antes. Y cuando me tocó dar eso, el rostro mío estaba desencajado, pero comencé a disertar según lo escrito y según lo que había estudiado, y según como dice la Biblia, según como el Espíritu daba que hablase. Porque fue fuerte, pero ese libro es confrontador. Y yo entiendo, como bien usted dijo, esto es un pase de batón. El doctor Dobson se retira en el año 2018, según tengo entendido. Y ahí comienza esa diversificación, esa ramificación de Focus on the Family, el de enfoque a la familia, que ahí, como usted menciona, está usted también en África, gente en Europa, gente en Estados Unidos. Y habla hispana necesitaba una voz que lo identificara, y escucharlo a usted desde diferentes emisoras, Radiovisión Cristiana Internacional, aquí Redentor, Triunfo, otras emisoras que también transmiten lo que es enfoque a la familia, es algo maravilloso. Muchas gracias. En cuanto a temas que usted ha tocado, sabemos que usted es asesor en el gobierno allá en Costa Rica, tanto en presidencia, en algunos casos también con otros ministros. Un tabú grandísimo en Hispanoamérica ha sido que la iglesia no se mezcle en política. Y hay gente que dice que para qué los cristianos tienen que entrar a la política. ¿Por qué es importante para el creyente poder prepararse y meterse en la política? Muy bien, tu pregunta es importante porque, en primer lugar, no nos hemos metido en política porque hemos ensuciado el concepto política y hemos dejado que ese ambiente de corrupción se generalice en la política. Eso es un error de interpretación. La política no es corrupta, hay personas que son corruptas. Eso nos ha alejado del mundo. Pero en las últimas décadas, la iglesia ha tenido que entender que es luz y sal de la tierra.
Y al ser luz es una lámpara puesta, como dijo Jesús, sobre la mesa para iluminar el mundo. Eso significa que donde quiera que estemos los cristianos debemos de brillar y hacer brillar a Cristo. Entonces, hoy entendemos que nuestra misión como iglesia es influenciar todas las áreas de la sociedad, no tomarlas, porque a ese reino no nos ha llamado Dios. El reino al que nos ha llamado Dios es el de predicar el Evangelio, el que llevemos a Cristo donde quiera que estemos. Esta es nuestra misión. No es tomar los reinos del mundo, porque no es nuestra misión, pero sí ser luz y sal en todos los reinos del mundo. En las últimas décadas, la ideología de género, una agenda económica, ha llevado a legalizar el aborto para reducción de población y ha llevado a una distorsión de la sexualidad, al punto que vemos el desorden en el campo de la sexualidad que vemos hoy. Bueno, eso significa que la iglesia tiene que volverse protagonista y formar misioneros en el campo político, en el campo judicial, en el campo empresarial, en todos los campos. Esto ha hecho ampliar nuestro concepto de misión. Nuestra misión es ser luz y sal donde quiera que estemos. Por eso yo quiero animarle a que no se aísle, que ocupe su lugar, que entrene a sus hijos para liderar la sociedad en la que estamos. Un dato bien importante es que en el Congreso de su país, allá en Costa Rica, el 30% de los que están en el Congreso, que representan el Congreso, nosotros llamamos aquí la Cámara de Representantes, son cristianos. Estamos hablando de 57, hay más de casi la mitad son cristianos, ¿no? Un 30 y pico % alto. La iglesia tiene un poder fuertísimo, como llamamos que descomunal, en Costa Rica, al término que es la minoría más alta, o posiblemente ya sería mayoría allá en Costa Rica, según el último censo. Muy bien, wow. Me sigues impresionando, qué bárbaro. Manejas una información que no todos lo manejan. Eso fue recién en la legislatura anterior. Ha habido un cambio recientemente de gobierno y no recuerdo si en esta nueva legislatura hemos alcanzado ese porcentaje, pero efectivamente lo que estás diciendo es que cuando la iglesia despierta, se da cuenta que tiene la capacidad de poner presidentes, de poner congresistas y senadores, y que tenemos que cumplir esta misión. La pregunta que surge es, ¿estamos preparados para eso? No, nos estamos entrenando para eso. ¿Por qué? Porque no hemos capacitado como corresponde personas para que hagan la función pública. ¿A qué me refiero? A que lo que estamos proponiendo es que en lugar de que sea una ambición personal per se, una ambición mía de que yo añoro ser senador, se vea más bien como un sentido de misión, como un sentido de servicio, y esto protege el corazón. Entonces, hemos tenido buenas y malas experiencias en todo Iberoamérica. No significan que nuestros representantes serán perfectos, pero sí tenemos una agenda que nos lleva a poder influenciar la sociedad desde el campo político, porque hoy necesitamos valentía en todos los estamentos de la sociedad. Un dato que estuve analizando en cuanto a todo lo que ustedes han hecho en Focus on the Family o enfoque a la familia, es el hecho de que ustedes van al pan, al vino. Y hay algo que la iglesia ha mermado en Hispanoamérica, es que le huyen a enfrentarse al gobierno. Desde la visión ortodoxa siempre se enfrentó al gobierno. Entonces, esa semilla se la sembraron ustedes, y foros como este, foros como otros que usted ha ido, tanto en Francia, que supe que estuvo por allá, en Argentina, pues se ha enfrentado a diferentes gobiernos, y el gobierno, y no dicen, como decimos acá, de tú al tú, sino que solamente llevando la palabra ha hecho que el gobierno tenga que bajar a mirarlos a ustedes, a Focus on the Family, y tener que escucharlos y aceptar lo que están hablando. Sí, bueno, eso es la gracia de Dios, nos ha dado una voz, una autoridad, tanto así que el gobierno y el parlamento, por ejemplo en Costa Rica y otros estados, consultan nuestra opinión para poder valorar proyectos de ley. Hemos ayudado a algunos gobiernos a construir su programa de gobierno en temas de familia, y esto ha sido significativo. Hemos logrado influenciar en Naciones Unidas algunas decisiones, aunque es
ha sido muy duro, muy difícil. Hoy hay una nueva corriente de muchos legisladores cristianos uniéndose y capacitándose y levantándose. Esto es interesante. El gobierno de Costa Rica en el 2008 me dio el Premio Nacional de Valores. Eso también daba una voz de autoridad en medio de Costa Rica, y ha sido una gracia de Dios. He sido el único cristiano a quien le ha dado ese reconocimiento el gobierno, pero porque me he especializado en el tema de familia, he contribuido en el tema de familia, y esto nos ha permitido tener una voz que es de autoridad, y como lo has dicho muy bien, es el legado del Dr. Doss. Es un legado donde él ha sido valiente, ha sido confrontativo. En algunos momentos hasta ha tenido que andar con guardaespaldas por su seguridad. No es un tema fácil. En otros momentos yo he tenido que enfrentar el escarnio de páginas falsas, creando un ambiente adverso hacia mi persona y hacia mi familia. Todo con la intención de que yo no dé una opinión en el campo político. Y una vez más es una cuestión de aprender a morir, porque en esos momentos yo quiero renunciar. Cuando te insultan tu esposa, tus hijos, tus nietos, cuando te quieren ensuciar. Yo todavía recuerdo, y aquí abro mi corazón, acudir a mi abogado y decir: todo eso es falso, sí, es falso, no sabemos quién es, lo hacen, son delincuentes digitales que son contratados para ensuciar la dignidad de las personas. Y dice: yo te recomendaría que no hables de eso, vos demandándolos, porque eso es lo que ellos quieren, que usted les amplifique su mensaje, creando una confrontación. Si usted aprende a hacer silencio, eso baja. A mí no me parece justo, porque uno debería tener el derecho de defenderse, pero hoy hay una nueva forma de interpretar la vida donde los malos buscan que usted le amplifique su mensaje, contrarrestando o respondiendo a su incitación. Y hay que aprender, nos queda morir, y nos queda detenernos y confiar en Dios. Definitivamente, ante el ataque de personas que sin escrúpulo alguno quieren disminuir la figura, porque merman la fuerza, merman las ganas a veces, pero es ahí donde Dios nos prueba. Así es. Es ahí donde, como dice la Biblia, que Él renueva nuestras fuerzas como las del águila, las aumenta como las del búfalo. Y sabemos que estar en ese frente de batalla no es fácil. Un tema, usted habló de los pastores. Aquí hay sobre más de 500 personas. Un tema que se ha vuelto tabú, pero está explotando bien fuerte, es el suicidio de pastores, de ministros y sacerdotes. Yo hice mi tesis en el suicidio de la Biblia usando como base por qué los pastores y sacerdotes se suicidan. Tristemente, esto cada día más va a un aumento, pero el silencio de los que se supone que hablen es espeluznante, por decirlo de otra manera. En Centroamérica, Sudamérica, en Brasil se ha visto muchos casos sobre esto. Enfoca a la familia. ¿Cómo ha trabajado esta situación? Lo que hemos hecho es recomendar a los pastores, como lo dije hoy, que puedan tener amigos, que tengan consejeros, que puedan canalizar sus emociones heridas, lastimadas. El otro elemento que estamos haciendo es animando a que los pastores tengan periodos de descanso, que ellos puedan tener periodos extensos de vacaciones, donde hay un tema que hemos desarrollado que se llama cómo no llegar al agotamiento emocional. Y nos hemos dado cuenta que muchos colapsan porque no supieron canalizar esos momentos de frustración, de soledad, de aislamiento, y cometieron errores. Entonces, lo que hemos hecho es traer una formación a los pastores que les den contención en esos momentos difíciles. Pero el hecho de que un pastor lo haya hecho no legitima que sea una conducta correcta. Y te felicito por haber hecho una tesis, porque es un tema poco abordado, es un tema poco estudiado, y hemos creado en el app de Enfoque a la Familia una serie donde animamos a que los padres hablen sobre el tema del suicidio con sus hijos.
con la idea de que puedan ellos estar mejor preparados y ellos puedan dar contención a otros jóvenes también. Un dato que siempre se habla sobre las consecuencias del suicidio y siempre se enfoca solamente en la persona que se suicida, pero se le olvida de los 9 pasos que existen con el entorno familiar. Uno de ellos es la culpa, otro es la vergüenza, otro es el autorrechazo, entre sin número de otros el miedo, la incomprensión, y lamentablemente nos enfocamos, y sé que usted lo ha visto, solamente en el fallecido o el finado, pero nos olvidamos del entorno familiar, mamá, papá, si en caso que sea joven, o el esposo o la esposa, cualquier otro que haya quedado vivo, más los hijos. Y lamentablemente ese remanente que quedó lo abandonamos en vez de trabajar. Y da tristeza el que lo menciones. Aún en redes sociales, por ejemplo, cuando surge un caso, surge una crítica hacia la persona que tomó la decisión, olvidando que esa crítica a quien va a lastimar, a quien va a herir, es a la familia que sobrevive, que debe seguir adelante. Y tienes razón, es ahí donde hay que enfocarse para dar soporte, acompañamiento, para aún hemos recomendado que los hijos tengan una contención emocional y espiritual, profesional, que les ayude a contrarrestar todo lo que están experimentando y sobre todo a no legitimar el pensamiento llegue, porque ahí vienen los dardos de fuego del enemigo. Uno de sus libros se llama Amarse para amar, ¿no? Y es un golpe al corazón, porque nadie puede decir que ama sin primero amarse a uno mismo. Exactamente. Y tristemente cuando abandonamos el núcleo para ministrarle fortaleza, consuelo, en la hora crítica que le ha tocado vivir en un suicidio o una catástrofe, no solo un suicidio, que muere un familiar en forma trágica, como también hablaba el doctor Dawson en ese libro que mencionamos anteriormente, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pues abandonar el núcleo es abandonar un ministerio. Exactamente. El ministerio de la familia. Sí, esto que estás diciendo es fundamental porque tiene a nosotros que ayudarnos a entender que somos personas integrales. Y yo quiero felicitar a la iglesia porque está atendiendo el tema de familia. El tema de familia es importante. Este libro lo escribí porque, igual que el tema del perdón, que pocas personas hablan sobre el amor a profundidad, y nosotros tenemos que aprender a manejar el tema del perdón con la profundidad, el tema del amor con la profundidad que requiere. Ese libro está diseñado para poder acompañar a los solteros y a los casados, como exponía hoy a los pastores. ¿Cómo yo puedo distinguir que esto que tenemos es amor? ¿Cuándo ya no es amor? ¿Cuándo yo debo pedir a mi cónyuge que cambie? ¿Cuándo yo debo de cambiar? Y Jesús lo resumió diciendo: el gran mandamiento consiste en amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Lo que está diciendo es que la capacidad que tengo de amar a mi prójimo es la capacidad que he desarrollado de amarme a mí mismo. Si yo llego a comprender claramente eso, entonces me es más fácil amar a mi prójimo. Doctor, finalmente nos gustaría que tuviera unas palabras para toda la audiencia, las personas que nos están viendo en diferentes países, luego de este evento maravilloso que se está celebrando aquí en el barrio Aceitunas de Moca. Palabras finales de parte del doctor Sisto Porras de Boca de la Familia. No se rinda en amar a su familia. Ninguna familia es perfecta. Todos vamos a vivir momentos buenos y momentos malos. Pero luche, persevere, dése la oportunidad de volver a casa si está lejos. Si está resentido, si está lastimado, usted tiene que darse la oportunidad de pedir perdón y de perdonar rápidamente para volverse a reencontrar con los suyos. Hoy usted está distante. Jacob vivió 30 años separados de Saúl. Al final, un abrazo los fundió en medio de lágrimas. Y seguro la pregunta es: ¿cómo esperamos 30 años para volvernos a encontrar? No deje pasar más tiempo. Vuelva su corazón a casa y dése la oportunidad de que Cristo sea el centro de su vida. Gente, una entrevista para la historia con el doctor Sisto Porras, director de Iberoamérica de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alvin Peyote, en la cámara Rubén El Chichi Rodríguez. Bendiciones.